Amén, mis hermanos. Damos gracias al Señor por un día más, amén, y una oportunidad de poder venir a oír de su palabra y aprender de Él y adquirir conocimiento y sabiduría, amén, para nuestras vidas. Porque será su conocimiento y su sabiduría lo que nos dará paz y bendición en esta vida y en la venidera, amén. Hebreos capítulo 13. Esta porción de hoy es continuación de lo que comenzó el autor a escribirnos a partir del capítulo 12, donde nos hablaba de que miremos a Yeshua, el autor y consumador de el autor y perfeccionador de la fe. Amén. Y también en su llamado, teniendo en cuenta todos los sufrimientos y todo lo que él pasó, y cómo él se sostuvo, perseverando aún a pesar de los sufrimientos, las aflicciones, cómo él se sostuvo para alcanzar aquello que el Padre le había mostrado, amén, que había puesto delante de él. Y asimismo más adelante nos habla de la necesidad de que busquemos la paz, de que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en ese mismo pensamiento, en ese mismo espíritu, entonces que vamos a entender este resto del capítulo, porque tiene que ver con eso, cómo seguir la paz y cómo buscar la santidad, amén. Y continúa diciendo, permanezca el amor fraternal. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 1, amén. Claramente, para que haya paz tiene que haber amor entre los hermanos, porque si no hay amor, entonces lo que hay es discordia, lo que hay es problemas y la paz no se tendrá. Y si no hay amor, si lo que hay es discordia y lo que hay es problemas, entonces claramente tampoco habrá santidad, porque no podremos consagrarnos para hacer la justicia o practicar la justicia, amén, sino que siempre se cometerá injusticia, porque en toda rebelión o en toda manifestación de rebelión, pues habrá injusticia siempre, amén. La fe es la base del edificio de la fe, amén. La fe es la base de ese edificio, pero lo que embellece el edificio, lo que adorna el edificio, es el amor, amén. Entonces, aunque el fundamento sea bueno, si realmente el edificio mismo no es adornado, no es embellecido a través del amor y de las obras de amor, pues claramente, pues entonces va a ser algo que no se ve muy bien, amén. Entonces es necesario que tengamos una buena base, pero también adornemos y embellecemos nuestra casa, nuestra vida, amén, para que entonces sea agradable a la vista de aquellos que nos miran, amén. No olvidéis, versículo 2, la hospitalidad, porque por medio de esta, algunos sin saberlo, hospedaron malajín, o ángeles, o enviados, ¿eh? Pues la palabra malajín es enviado, y claramente esto hace referencia a lo que vivió Abraham y a lo que vivió Lot, ¿eh? Como sin saberlo, por su espíritu hospitalario, recibieron ángeles en su casa, que lo que trajeron fue bendición a su vida. Recuerde que la Escritura nos narra cómo Adán estaba sentado frente a su tienda y cuando vio venir a tres varones, y salió corriendo para saludarlos y para ofrecerles atención, ¿verdad? Y preparó comida para ellos y todo esto, y los invitó a su tienda, a su casa. Y como esto al final le trajo la bendición de que se le anunció de que Sara traería a luz o concebiría el hijo de la promesa que el Señor le había dado, amén. Y luego vemos cómo Lot mismo, por su hospitalidad, es salvado de Sodoma y Gomorra, amén, porque estaba en la puerta de Sodoma y de Gomorra cuando vinieron los malajín, los ángeles, y él los invitó a pasar a su casa para atenderlos, y como ellos al final fueron los que lo guiaron para que salvara su vida y
y saliera de Sodoma y pudiera escapar por su vida. Amén. Entonces, hoy en día, claramente los tiempos han cambiado, hay demasiada maldad, uno ya no confía en nadie. Amén. Pero hay un versículo muy interesante que nos invita a decir que aunque la maldad se multiplique, el amor debe perseverar. Amén. Uno debe tratar de conservar un corazón hospitalario. Amén. Ahora sí, con ciertas medidas para no ser confiado, pero no dejando de ser hospitalario. Amén. Entonces, claramente es nuestro espíritu lo que nos va a guiar a hacer lo que es bueno para aquellos que están en necesidad. Amén. Dice, acordaos de los presos como presos juntamente con ellos y de los maltratados, como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Recordemos que por esta época, por este tiempo en que el autor escribió esto, muchos de los discípulos del Señor estaban siendo encarcelados y estaban siendo maltratados. Amén. El mismo Pablo en sus cartas nos narra cómo él, pues desde la cárcel le escribía y a veces se quejaba de que algunos lo abandonaron, ¿verdad? De que no lo apoyaron, no lo sustentaron en el momento más difícil de su vida. Entonces el autor para con todos los discípulos es que debemos ser misericordiosos y debemos ser compasivos y tener empatía con aquellos que están pasando por dificultades. Amén. Y no dejarlos, no abandonarlos en su lucha. Amén. En su batalla. Y aunque esto lo toman también para hablar de todos los presos, la Escritura enfatiza en este caso es más el hecho de los presos que están presos por causa de la fe, de los que sirven por causa de la fe, porque en aquellos tiempos realmente había una gran persecución para con los creyentes en Yeshua el Mesías. Amén. Ahora, no está de más que si Dios le pone a alguien en el corazón el ministerio de ir a visitar a los presos que no están presos por causa de la fe, sino que están presos por causa de sus errores, para llevarles la luz del Evangelio, pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Que cada quien haga conforme el Señor lo guíe. Para eso Dios nos reparte los dones, para que cada quien sirva conforme el Señor lo llama a servir. Amén. Pero en este caso, claramente se enfatiza, es porque al final vamos a darnos cuenta de que Timoteo mismo también había estado preso. Y aunque ya había sido liberado, pero también muchos de los discípulos estuvieron presos. Y muchos sabemos que, según el autor, también le perdieron todas sus posesiones porque los despojaron de todas sus posesiones y a otros también maltrataron. Amén. Entonces lo que nos invita es que como hermanos, como hermandad, como familia, nos apoyemos unos a otros por causa de la fe. Dice, como estando también vosotros mismos en el cuerpo, o sea, igual presos con ellos. Versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque Elohim juzgará a los fornicarios y adúlteros. Amén. Y aquí lo que nos invita es que claramente el lecho sin mancilla quiere decir que nadie vaya a mancillar el lecho. Es el hecho de que una persona tenga relaciones, cometa adulterio, o en la misma fornicación, aunque no es adulterio, pero es el hecho de que personas se acuestan en el mismo lecho con una y otra y otro, y entonces pues claramente mancillan su propio lecho. Amén. Porque no respetan su propio lecho. Amén. Entonces, ahora, realmente Dios no solamente juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, sino a los cobardes, a los idólatras, a los incrédulos. Amén. Hay una lista grande de quienes serán juzgados si es que no se arrepienten. Recuerde que todo esto es claramente si no hay arrepentimiento. Amén. O si alguien que ya camina en la fe, pues llega a caer en este tipo de faltas o de errores o de pecados. Amén. Dice, vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, estad satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Una de las cosas que más
tristemente nos puede afectar en este mundo es el afán y la preocupación por obtener cosas. Amén. Y no quiere decir que no vamos a trabajar y si Dios nos bendice, pues no podemos tener lo que Dios nos dé. Lo que dice es que sin avaricia, o sea, que no sea nuestro deseo el anhelo de tener más y más y más, y que toda la intención de trabajar es por tener más. Amén. Sino que en nuestro cumplimiento del deber de trabajar para sostener a la familia, para sostener a nosotros mismos, pues si Dios nos provee y nos bendice y nos da una buena administración de lo que tenemos y nos la multiplica, pues bendito sea Elohim. Pero que en realidad no haya en el corazón esa avaricia y esa codicia que tristemente está en el mundo, que la gente no se satisface con tener lo que ya necesita, sino que siempre quiere más y quiere más y quiere más. Y que tal vez nosotros también cuando estábamos en el mundo teníamos el mismo pensamiento. Amén. Todo nuestro deseo era que acumular riquezas, vivir bien, vivir sobre todo y aún de lo que sin necesidad de nada. Amén. Entonces, eso es el cuidado que hay que tener, porque la misma Escritura dio testimonio de que algunos que caminaron con Saulo tristemente fueron tentados nuevamente por estas cosas y se volvieron atrás. Abandonaron el camino de la fe y se dedicaron otra vez teniendo un llamado para servir al Señor, se dedicaron nuevamente a los negocios y a las cosas de la vida. Amén. Ahora recuerde que es bueno decir que el Evangelio no se trata de ser rico o ser pobre. Se trata de tener contentamiento. Amén. Se trata de que cada quien debe contentarse con lo que Dios le provee. Amén. Si a unos les provee más o si alguno vino ya rico, pues bendito sea Dios. Y si alguno vino pobre, pues bendito sea Dios. El punto es que cada quien esté contento con lo que el Señor le provee. Amén. Ahora, porque lo importante de esto es lo que dice después aquí. Dice, de manera que podemos decir osadamente, el Señor es mi pastor. Satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, el regocijo y la alegría del creyente, no importa su condición, está en el hecho de la fidelidad de Dios. Dios, como dijo el Mesías, como enseñó a sus discípulos, por nada estéis afanados, por nada estéis preocupados, qué comeré ni qué vestiré, sino que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. O sea, Dios es fiel y Dios es bueno. Y dice la Escritura en otra parte que Dios nos concede mucho más abundante de lo que pedimos y esperamos. Pero que eso no nos lleve a nosotros al desespero de querer nosotros, abandonando lo que realmente debemos ocuparnos, menospreciamos lo que realmente debemos ocuparnos y entonces nos apreciamos lo que no debemos apreciar. Amén. Porque tristemente eso le puede pasar a una persona. Amén. Que en vez de ocuparse un poco más en buscar sabiduría y conocimiento, entendimiento y de servir al reino, entonces se dedique más y se preocupe más por las cosas de este mundo. Amén. Por los afanes de este mundo. Y todo está basado en ¿qué es lo que me va a llevar a mí a estar contento? A no desesperarme, a no preocuparme. La fidelidad del Padre, la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel y Él sabe de qué cosas tengo necesidad y Él me ayudará. Amén. Claramente se nos llama a hacer ¿qué? A esforzarnos, a trabajar honradamente, honestamente, a hacer las cosas bien. Amén. Pero confiando en que el Señor será el que me sustenta y me provee. Amén. Porque por mucho que me afane, si Dios no me lo concede, voy a matarme toda la vida trabajando y esforzándome, y como dice la Escritura, porque voy a echar en saco roto. Todo lo que me afano y todo lo que busco y todo eso, así mismo como llega, así mismo se va a ir. Y tristemente uno ve personas que se esfuerzan mucho y trabajan mucho, pero no se les ve. Amén. Y siempre están desesperadas y están preocupados porque su confianza está puesta en que si no tienen, entonces temen. Amén. El hecho de que uno no tenga, la confianza tiene que estar impuesta a Dios, y para eso está la oración, la meditación, y la oración es la que nos va a consolar y a fortalecer, porque la palabra es para consolarnos. Amén. Pero si no buscamos eso, entonces prontamente vamos a desesperarnos. De manera que podemos decir osadamente, dice la Escritura, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y esto está tomado de la misma palabra, tanto de la Torá
como de los profetas. Amén. Porque en la Torá dice, Moisés les dijo al pueblo que no temieran, sino que se pararan firmes y confiaran, porque el Señor iba a estar con ellos para que ellos pudieran vencer a esas naciones que tenían que vencer. Que no se dejaran llevar por la grandeza o el poderío de ellas, sino de que el Señor estaría con ellos. Amén. Y en los Salmos vemos como el profeta, meditando en los peligros que hay y en los temores que pueden venir en la vida de una persona, cómo él aprende a confiar de que nada me puede pasar si Dios no lo permite, si Dios está conmigo. Ahora, si algo me pasa, será porque así Dios lo permitió. Porque vemos que a muchos creyentes que confiaron en Él, muchos fueron encarcelados, muchos fueron apedreados, muchos fueron maltratados, muchos fueron despojados de sus bienes. Y uno pues dice, bueno, pero entonces ¿dónde está el Dios de ustedes que no los defiende? Amén. Es para que entendamos que la fe es así. Uno debe vivir la fe conforme el Padre así nos llame. Si Dios quiere glorificarse en la vida de uno, permitiendo que uno pase por situaciones difíciles, pues uno tiene que aceptarlas, y aceptarlas con regocijo, porque estoy haciendo es la voluntad de Él, del Padre. El problema es cuando la gente confunde, cuando la Escritura dice que porque yo estaré contigo y no te desampararé, significa que entonces Dios no va a permitir que nada me pase. No hemos entendido entonces el mensaje. Amén. El hecho de que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar y nos va a soportar y a defender, no significa que Él no nos puede también probar para glorificarse Él. Porque ¿cómo vamos a glorificarlo? Guardando la fe a pesar de las cosas que nos puedan suceder o pasar. Porque al fin y al cabo lo hacemos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Entonces claramente todo lo que vivieron estas personas lo hicieron fue para glorificar a Dios, porque lo hicieron en fe y en obediencia, aceptando la voluntad de Dios. Amén. Y no por eso dejando de ver a Dios como una persona fiel, como un ser fiel. Amén. Y poderoso que podía ayudarlos, sino que ese es el entendimiento que debemos tener, porque tristemente hoy en día la gente tiene ese mal entendimiento y piensa que venir a la fe es que no va a tener ningún problema, que todo va a estar bien porque Dios se lo va a resolver todo. Amén. Y cuando Dios entonces quiere glorificarse en una persona así, la persona empieza no sé si se han oído, hay personas que reprenden cualquier cosa que le puede pasar, lo reprendo en el nombre del Señor. Y no quieren aceptar nada. No quieren aceptar que Dios pueda permitir que que alguna experiencia, alguna prueba puedan pasar. Amén. ¿Y cómo uno va a glorificar a Dios si todas las pruebas las rechaza? Si no quiere pasar nada, ningún sufrimiento, ninguna aflicción por causa de la fe. ¿Cómo Dios se glorifica entonces? Amén. Entonces hay que tener cuidado cuando uno empieza a esa enseñanza de estar reprendiendo cuanta cosa mala le anuncian a uno. ¿Qué debe decir uno? Si a uno le dicen que te va a pasar esto, te puede pasar esto, bueno, pues si pasa, pues que sea la voluntad de Dios. Él me sostendrá, me ayudará a pasarla, a soportarla, y si es así, si es voluntad de Él, pues la viviré, y si no, pues el Señor me librará. Pero no voy a reprender nada, simplemente porque no quiero pasar por la experiencia de una aflicción o de un sufrimiento. Amén. Acordaos, versículo 7, acordaos de los que os dirigen, quienes os hablaron la palabra de Elohim, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Realmente, si entendemos que el hombre que escribió este libro no fue Saulo, sino fue alguno de sus discípulos, claramente él está trayendo la mente de que había que examinar la vida de los discípulos que ya habían pasado, ¿verdad? De los que les enseñaron a ellos la palabra. ¿Y cuál fue el fin de la fe de ellos? Amén. Para que así mismo entonces uno pueda entender de la fidelidad de Dios y de la bendición que hay en que si yo persevero y permanezco como ellos perseveraron y permanecieron, entonces yo también alcanzaré la bendición y el galardón que el Señor nos ha ofrecido. Amén. Es muy difícil de hablar de los que tal vez nos dirigen hoy, porque aún vivimos también y aún estamos expuestos a errores y a faltas, pero podemos mirar en la Escritura a todos estos hombres que enseñaron la palabra, que revelaron la palabra, que revelaron el mensaje, cómo ellos vivieron y cuál fue el resultado de la fe de ellos. Amén.
Yeshua el Mesías, versículo 8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y uno se pone a meditar, ¿qué fue lo que el autor quiso decir aquí? ¿Y por qué puso esa expresión allí de que Yeshua el Mesías es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Porque pareciera que como que está fuera de lugar, como que no concuerda con lo que él viene hablando. Pero si uno tiene en cuenta que lo que él empezó a hablar fue de cómo imitar a Yeshua el Mesías, cómo llegar a comprender y a entender la vida de él, su sufrimiento, su fe, su obediencia, su enseñanza, su Torah, su instrucción. Entonces lo que él está diciendo es que lo que Yeshua hizo, que lo que Yeshua enseñó, que lo que él dijo, que lo que él vivió, será lo mismo para todos, en todos los tiempos. Hay algo que muy particular en la enseñanza, y es que algunas personas, cuando leen ciertos pasajes que son difíciles, dicen que fueron dados por causa de la cultura de aquella época, pero que ahora la cultura ha cambiado, y que por lo tanto no se puede aplicar el mismo concepto. Amén. Entonces, aquí viene el autor a decir, Yeshua es el mismo ayer, hoy, siempre. La instrucción de él permanece. No importa si la cultura cambia. No importa si los tiempos cambian. La instrucción del Mesías no cambia. Amén. Entonces no podemos cambiar las cosas simplemente porque, es que ya no vivimos en esos tiempos. Porque entonces Yeshua no pensó que lo que él iba a enseñar iba a ser cambiado cuando los tiempos pasaron. Pero todo esto que viene hablando él, del amor fraternal, de la empatía con los que sufren, de lo honroso del matrimonio, de la relación sexual, eso no cambia. Claro, para los que quieren cambiar las cosas, para los que quieren que las cosas se amolden a lo que ellos creen y piensan hoy en día, pues entonces dicen eso. No, que es que eso fue en otra cultura, en otro tiempo. Pero en otro tiempo también hubo adulterio. En los tiempos de Yeshua también hubo adulterio, también hubo fornicación. Y hubo todos los pecados que nosotros conocemos y todas las actitudes que nosotros conocemos. Pero no porque los tiempos cambian, entonces vamos a cambiar el mensaje. El mensaje es el mismo. Amén. Y por eso lo establece él aquí. Yeshua no cambia y su mensaje no cambia. Amén. Ahora si a nosotros se nos hace muy difícil aceptarlo, pues el problema es de nosotros, no es del Señor. Amén. Y en realidad va a ser difícil aceptarlo para aquel que tiene luchas con su propia carne, para aquel que no quiere renunciar a aquello a lo que está atado o a lo que le cuesta renunciar. Amén. Porque hay que reconocer que hay cosas que nos cuesta renunciarlas, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo, podemos vencer. Amén. Dice, no seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con régimen de alimentos, del que no sacaron ningún provecho los que lo observaban. Siempre ha habido y ha existido el peligro desde los tiempos de los discípulos de una mala interpretación de la palabra. Los mismos judíos malinterpretaron la palabra a tal modo que el Señor Mesías tuvo que corregirlos, ¿verdad? Tuvo que instruirlos y demostrar de que su interpretación o su enseñanza estaba mal. Entonces, así mismo sucedió después que se dio el mensaje. Una vez que Yeshua trajo el mensaje y sus discípulos trajeron el mensaje, pues hubieron quienes quisieron interpretar a su manera lo que debía ser y lo que no debía ser. Amén. Y en este caso está hablando de quiénes son los que guardaban un régimen de alimentos y que no les aprovechó. Pues uno puede pensar en los sacerdotes. Esto no está hablando de los gentiles, recuerda, está hablando de los judíos, está hablando de hebreos, así que tiene que ver con cuestiones hebreas. No tiene nada que ver con cuestiones del mundo o con pensamientos del mundo, está hablando que ver con la cultura hebrea. Ahora, ¿quiénes son los que mantenían un sistema, un régimen de alimentación y de instrucciones? Pues los judíos. Por una parte uno puede pensar en los sacerdotes. La ley autorizaba que los sacerdotes consumieran carne de los sacrificios que ellos presentaban. Una porción del sacrificio era apartada para ellos.
Amén. Y ellos claramente participaban de ello porque la ley, la Torá, la instrucción de Moisés, así se los permitía. Y por otra parte también tenemos a los rabinos que habían establecido una serie de conductas para comer, para alimentarse. Amén. Y una muy famosa que se conoce mucho es la no mezclar lácteos con carne. Amén. Y así un montón de instrucciones que hay en la halajá o en la enseñanza rabínica y judía acerca de alimentos. El punto es que nada de eso que les aprovechó. ¿A quiénes no le aprovechó? Pues aquellos que perseveraron en esa fe, que quisieron imponer su propia justicia y menospreciaron la justicia de Elohim, de Dios, y creyeron que practicando estas cosas entonces ellos realmente estaban bien, y menospreciaron la enseñanza del Mesías y la revelación del Mesías. Amén. Entonces lo que él está diciendo es, realmente lo que hay que aprender es a conocer al Mesías, a conocer la voluntad de Dios, y a través de ellos estar seguros de lo que creemos y no estar expuestos a que cualquier cosa venga, cualquier enseñanza venga a imponernos cosas o hacernos creer cosas que necesitamos para nuestra salvación. Amén. Entonces, dice, ¿por qué decimos esto? Porque continuamente dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Amén. Entonces, si se refiere a los sacerdotes, a que los sacerdotes claramente, recuerde que una de las cosas que el autor hizo al principio del libro fue comparar a Yeshua con el sacerdocio arónico, ¿verdad? Cómo el sacerdocio de Yeshua es mejor que el sacerdocio arónico. Y recuerde que toda la intención del libro es guardar a estos hebreos a no volver a confiar en la fe del primer pacto, donde estaban todos los rituales y todas las cosas que se hacían en el templo y los sacerdotes. Por lo tanto, él va a explicar aquí de que lo que ellos tenían derecho, aquellos que tenían derecho a comer al altar, según el mandamiento de Moisés, según la Torá de Moisés, ahora no tienen derecho a comer de este altar. ¿De cuál altar? Pues del altar que edificó Yeshua a él, el Mesías. Amén. Y no tienen derecho, ¿por qué? Porque claramente nadie que no entre por la fe, entonces puede participar de este pacto y de esta bendición. Amén. Y dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. ¿Qué se puede comer de este altar? Del nuevo altar que levantó el Mesías. ¿Qué comemos allí? ¿Y quiénes comen de allí? Pues todos los creyentes, todos los que hemos venido por la fe al nuevo pacto, participamos de la mesa de este altar. ¿Y qué es lo que comemos allí? ¿Se acuerda algo que en el libro de Juan se nos revela y que todo el mundo se escandalizó cuando el Señor dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, entonces no tiene parte conmigo? Claramente no estaba hablando de canibalismo en estas cosas, ¿verdad? Estaba hablando de que cómo él iba a instruir la cena del Señor y que cada vez que nosotros la comamos, entonces hagamos memoria de la muerte de Él y de su resurrección. Amén. Entonces cada vez que comer la cena es participar de este altar. Cuando partimos el pan y tomamos el vino, es recordar que su cuerpo fue dado por causa o fue quebrantado por causa nuestra, y que su sangre fue derramada por este nuevo pacto. Amén. Entonces, los sacerdotes del primer pacto no pueden participar de este altar a menos que ellos entonces entren también en el nuevo pacto. Amén. Ahora, ¿qué pasaría con los sacrificios que se hacían antes? Pues todo eso iba a cesar. Amén. Dice, porque los cuerpos, versículo 11, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, y aquí explica más la razón por qué es que los que sirven al tabernáculo no pueden comer de este altar, así como no podían comer de lo que era el macho cabrío y del toro y del sacrificio que presentaba el sumo sacerdote por sí mismo el día de Yom Kippur, el día de la expiación.
sino que estos sacrificios especiales, los otros sacrificios por pecado, el sacerdote podía comer una parte, pero estos dos sacrificios en especial, el sacerdote no podía comer de él, sino que estos animales, tanto el macho cabrío como el toro que sacrificaba el sumo sacerdote, tenían que ser llevados fuera de Jerusalén y ser quemados completos allí. Y ninguna parte él podía consumir. Amén. Entonces trae esto para indicar que claramente así también Yeshua, como fue el sacrificio por nuestros pecados, así también él fue llevado afuera también. Y esto nos indica algo muy interesante, porque ¿dónde murió el Señor? ¿Dentro de Jerusalén o fuera de Jerusalén? Fuera de los muros de Jerusalén. Por eso cuando uno vaya a Jerusalén, tiene que tener en cuenta que para ir al lugar donde murió el Señor, no puede estar dentro de los muros de Jerusalén, porque entonces no es el lugar indicado. Amén. El lugar que se muestre tiene que estar fuera de los muros de Jerusalén. Amén. Porque claramente eso era un simbolismo de cómo el Mesías realmente iba a ser sacrificado fuera de los muros de Jerusalén. Amén. Por lo tanto, los sacerdotes no pueden comer de ese sacrificio, y la única forma de comer de ellos es que ellos también formen parte de la fe como todos los creyentes. Amén. Porque no hay, recuerda que delante de Dios no hay, ¿cómo se dice? Dios no hace acepción de personas, no porque alguien es sacerdote, entonces sí puede comer aunque no sea creyente. Luego dice, porque no, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Y aquí lo que nos invita es que todos los de la fe tenemos que estar expuestos a lo que padeció y sufrió el Mesías. Que no podemos querer evitar los reproches, o el menosprecio, o las burlas, o lo que haya sufrido el Mesías. Uno no puede evitar sufrirlo, sino que al contrario, si realmente Dios nos permite padecer y sufrir alguna de las cosas que el Mesías padeció y sufrió, entonces claramente eso indica de que estamos compartiendo con él los mismos sufrimientos y las mismas aflicciones, y por lo tanto también tenemos derecho también a participar de la bendición venidera. Amén. Entonces nadie que sirva al Señor o que crea en el Señor puede pretender no estar expuesto a que se burlen. Y esta es una de las cosas que mucha gente tal vez rechaza del Evangelio. Porque una vez que tú te declaras creyente en Jesús el Mesías y seguidor de su palabra, pues aquellos que no creen o que no siguen esa doctrina, claramente le ponen epítetos a uno, lo señalan, amén, y dicen cosas de las personas, a veces con razón, a veces sin razón. Pero el punto es de que generalmente todos los que seguimos al Maestro, de alguna manera sufrimos esta aflicción de ser menospreciados, o de ser rechazados, o de no ser bien vistos por los demás. Amén. Pero recuerde, cuando eso nos pase, ¿qué tenemos que hacer? ¿Entristecernos o gozarnos? Gozarnos. Amén. Porque eso significa de que Dios nos está permitiendo compartir las aflicciones que vivió el Maestro. Así que cuando alguien lo menosprecia o lo rechace a usted, en vez de entristecerse, gocémonos, porque eso es señal de que estamos en el camino. Amén. Luego dice, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Y una vez más trae al punto de lo que es la ciudad, la Jerusalén celestial. Amén. Alguna vez escuché una enseñanza de alguien que objetaba de que los cristianos o los creyentes en Jesús el Mesías estábamos equivocados porque creemos en la Jerusalén, en una Jerusalén espiritual y no en la actual. Pero claramente en la Escritura se nos revela de que la que nos importa, ¿cuál es? La Jerusalén celestial, la que habrá de manifestarse después que todas las cosas concluyan y terminen, después que todo pase, porque esta Jerusalén que está va a existir hasta que la palabra se cumple, y una vez que venga el Mesías y reine por el tiempo que tiene que reinar, también ella que habrá de desaparecer. Amén. Así que no es la Jerusalén actual la que estamos buscando, sino la Jerusalén celestial. Ahora, no por eso uno deja de orar por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Para que todo lo que está establecido para esta Jerusalén pues se cumpla, y un día
el Señor venga y reine en esta ciudad. Amén. Versículo 15 dice, ofrezcamos siempre por medio de Él, o sea, por medio de Yeshua, sacrificio de alabanza a Elohim, al Padre, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ya no hay más sacrificios de animales, ahora lo que hay son sacrificios de alabanza. Cuando uno ora, cuando uno alaba, cuando uno exalta, cuando uno glorifica a Dios el Padre por la gracia de su Hijo, por la justicia de su Hijo, por la obediencia de su Hijo, entonces realmente estamos ofreciendo ¿qué? Sacrificios de labios que honran su nombre. Porque cuando uno se dirige al Padre y le da gracias al Padre y exalta al Padre por la gracia de Jesús el Mesías, claramente estamos presentando ¿qué? Sacrificios de labios que honran su nombre, porque lo hacemos en ese nombre. Todo esto de la glorificación y exaltación lo hacemos en el nombre de aquel que vino para padecer y sufrir por nosotros y redimirnos. Amén. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Y aquí presenta otro sacrificio. No solamente es el de bueno es alabarle a Él, bueno es exaltarle, pero también bueno es que hagamos otros sacrificios que tienen que ver con las buenas obras. Recuerde que fuimos creados en Jesús el Mesías, ¿para qué? Para buenas obras, obras que el Padre preparó de antemano para que nosotros ¿qué? Caminemos en ella. Lo que tenemos que aprender es a conocer cuáles son las obras que el Padre preparó para que nosotros también ¿qué? Las hagamos y caminemos en ellas. Amén. No se trata de que solamente venimos y oramos y damos gracias y nos portamos bien y no hacemos ningún mal, pero tampoco hacemos ningún bien. Amén. Hay que ser completos. Tanto hay que alabar a Dios con palabras, como hay que guardarse de la injusticia y del mal, y hay que obedecer, pero también hay que hacer el bien, ayudar al necesitado y a aquel que está en necesidad. Amén. Hay personas, tristemente a veces nosotros, cuando nos corresponde el hacer el bien en cuanto a lo material, ponemos muchas justificaciones. Amén. Y juzgamos mucho y criticamos mucho, pero ¿por qué? Y ese no se lo merece, y buscamos la forma de cómo no querer hacerlo. Amén. Porque lo que se busca es no querer hacerlo. Pero cuando tú quieres hacerlo, tú no pones problemas. Amén. Tú no buscas excusas, sino que lo haces. Y lo haces de corazón, sin criticar, sin murmurar, sin decir nada. Amén. A veces es doloroso cuando se presenta una ocasión de necesidad y de hacer algo, y uno escucha. Amén. ¿Cómo se murmura? ¿Cómo se critica? Pero ¿por qué? ¿Por qué hace? ¿Y por qué aquello? Y uno dice, bueno, que Dios nos ayude, amén. Pero tenemos que acabar con eso, de estar siempre criticando, murmurando por las cosas, amén. Si la quieres hacer, hazlo de corazón, y si no la quieres hacer, no la hagas. Pero no murmures, no critiques, no envenenes a otros. Amén. No dañes el oído de otros. Amén, porque eso es lo que pasa. Prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Amén. Claramente esto no incluye el que uno no examine y no discierna lo que la persona que dirige está enseñando o está hablando. Amén. No es que uno cierre los ojos y tengo que creer todo lo que se dice, pero sí en cuanto a aquello que es conforme a la verdad, pues tengo que ayudar, tengo que participar. Amén. Tengo que hacerle la vida más fácil a aquel que dirige y no más difícil, porque claramente, ¿a dónde van todas las quejas? Si alguien se siente mal por algo, se siente cargado por algo, o si un líder se siente cargado o se siente mal por algo, ¿a dónde va a ir? A Dios. Amén. Y aun cuando uno desea que ningún pecado se le cargue a nadie, no por eso no quiere decir que el corazón de una persona no se lastima. Amén. Y a veces hay que luchar con ese sentimiento y con ese dolor. Amén. Y con esa aflicción. Y pidiéndole a Dios que nos ayude a sanar y a amar
a pasar por alto la ofensa, a pasar por alto cualquier cosa, y pidiendo a Dios que permita que todos entendamos lo mismo para que no tengamos tropiezo, y que Dios nos santifique en la verdad para que entonces todos caminemos en la verdad. Amén. Pero es parte del proceso. Amén. Tristemente a veces nosotros no nos damos de cuenta del daño que vamos a hacer, aún inocentemente. Pero también recuerde que cuando nos damos de cuenta de que si hemos hecho algo aún inocentemente, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder entender y comprender lo que se hizo mal y tratar de no corregirlo, tratar de no repetirlo, sino que hay que corregirlo y poder rectificar. Amén. Porque de eso se trata. Nuestra perfección se trata de ¿qué? De que cada día los errores sean menos. Aunque no quiere decir que no habrán errores. Porque siempre se va a manifestar las cosas que uno puede estar viviendo. Amén. Pero son para bien, no son para mal. Dice, orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir honradamente. Y aquí, claramente, como todo ser humano, todos necesitamos la oración. Amén. Así como uno desea que otros oren por uno también debe anhelar orar por los demás. Amén. Porque todos necesitamos oración. No hay nadie que no necesite oración. Amén. Porque en este caminar estamos expuestos a todo, tanto a aflicciones, a errores, a muchas cosas, pero con la oración nos apoyamos unos a otros y nos socorremos unos a otros, y también se manifiesta el amor de Dios en nosotros porque se revela realmente cuánta intención queremos de que la congregación o que nuestro prójimo goce de bien y goce de paz. Dice, y aún más os ruego que hagáis esto para que más pronto os sea devuelto. Igual que Saulo una vez lo dijo en una de las cartas, el deseo de él es que por la oración de los hermanos Dios le concediera poder volver a ir a visitarlos. Amén. Que ese amor que ellos manifestaban por él y ese deseo de querer verlo y que estar bien, pues que se tradujera en que Dios les concediera el que ellos pudieran volver a verse y a encontrarse. Amén. Dice, y el Dios de paz, el Elohim de Shalom, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Yeshua el Mesías, pastor de las ovejas. Y aquí una vez más se establece que Yeshua fue resucitado por causa de ¿qué? De la sangre del pacto eterno. Pero que esa sangre no fue solamente por la sangre, sino por lo que representaba la vida de él. La sangre de él, su obediencia, su fidelidad, su pureza, su santidad. Amén. Y que por eso él fue, por cuanto él perseveró en la fe y caminó en la fe y murió conforme a la fe y a la voluntad del Padre, entonces el Padre también le concedió la vida. Y esto es lo que todos esperamos y anhelamos, que si caminamos como él y vivimos como él, también un día tendremos la bendición de poder ser resucitado de entre los muertos. Amén. Dice, para que este Dios de paz, este Elohim de paz, os perfeccione en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de él, por medio de Jesús el Mesías, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, toda la perfección que un creyente puede alcanzar, la va a alcanzar es por el hecho de que Dios va a hacer esa obra en nosotros. Es Dios el que va a poner el querer como el hacer en nosotros para querer limpiarnos cada día más de toda contaminación, tanto de espíritu como de carne, y también cada día perfeccionarnos más y santificarnos más. Amén. Si Dios no pone eso en nosotros, entonces realmente nosotros no vamos a poder hacerlo. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? De acuerdo al deseo de nuestro corazón. Si anhelamos realmente santificarnos y perfeccionarnos y ser perfeccionados, pues entonces Dios va a llevar a cabo por medio de Yeshua, porque todo lo que anhelamos lo anhelamos en la fe de nuestro Señor y buscando imitarle a Él y caminar como Él anduvo. Si no buscamos imitarle y caminar como Él anduvo, entonces no queremos hacer como Él. Amén. Y en ese deseo entonces el Padre va a perfeccionar nuestras vidas. Y recuerde que la perfección no quiere decir que Dios no puede permitir que nosotros cometamos errores, porque ¿cómo sabemos que necesitamos ser perfeccionados si no cometemos errores? O si no cometemos faltas. Amén. Todos podemos cometer faltas en un momento. ¿Por qué? Porque lo que eso significa no es que estamos mal, sino que aún hay cosas que hay que mejorar, que hay que limpiar, que hay que perfeccionar. Amén. Así que, ¿qué dice la Escritura? Que cuando el Señor nos disciplina, no nos entristezcamos ni nos pongamos mal contra Él, sino que al contrario,
lo que significa es que Dios quiere que seamos mejores. Amén. Que hay cosas que aún tenemos que corregir. Y déjeme decirle, en este caminar hasta el fin de nuestros días habrá cosas que corregir. Amén. Porque la contaminación que nosotros traíamos era mucha. Amén. Y cada día Dios nos va limpiando y nos va mostrando. Por eso dice la Escritura que el que cree que está firme, mire que no caiga. Nadie puede creerse que ya lo alcanzó todo. Pablo mismo lo decía. Aún no soy perfecto. Aún falta. Amén. Ahora, si él que pasó todo lo que pasó y vivió todo lo que vivió, aún reconocía que aún había cosas que había que mejorar, cuánto más nosotros que estamos caminando en esta forma. Amén. Entonces, realmente todo es para bien. Dios no nos disciplina, Dios no nos corrige para destruirnos, sino para que seamos mejores, sino para levantarnos más, para que podamos resplandecer mejor. Amén. Dice, os ruego, versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación que os he escrito brevemente. ¿Por qué él pediría a esta congregación que acepten esa exhortación? Claramente porque la lucha que había allí en la congregación, la tentación de muchos de querer volverse al primer pacto y abandonar la fe en Jesús el Mesías y volver a los rituales y a todo lo que le había sido enseñado en el primer pacto, pues era grande. Más cuando, mientras que los judíos que no habían creído no sufrían ninguna persecución ni ninguna opresión, y los que sí habían creído sufrían todas estas cosas, y más el menosprecio de sus hermanos y el rechazo de sus hermanos, pues cuánto más no le gustaría a alguno de ellos, tal vez motivado por el sentimiento, la emoción de querer ¿qué? Evitarse esos problemas, evitarse esos rechazos y volver a reunirse al grupo. Amén. Y entonces lo que él está pidiendo es de que lo entiendan, de que esa exhortación es para el bien de ellos. Amén. Para que puedan soportar y puedan perseverar y puedan permanecer. Amén. Tristemente, hoy se ve un poquito un movimiento como contrario, ¿verdad? Porque hoy en día algunos están queriendo como ser aceptados por aquellos que aún no creen en el Mesías. Amén. Y eso es peligroso. Amén. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto en que me acepten, en cambiar mi fe? Amén. Que Dios nos ayude y que el Señor nos guarde. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con el cual, si viene pronto, os visitaré. Y aquí esta información no la teníamos en Saulo. En las cartas de Saulo, el que estaba preso era Pablo y no Timoteo. Pero parece que Timoteo también siguió las mismas pisadas de Pablo, y también él pasó por la cárcel. Amén. Aunque parece que ya había sido liberado. No sabemos cómo fue el final de Timoteo y de muchos de los discípulos de Saulo que lo siguieron, que lo apoyaron. No sabemos cuál fue el fin de ellos, amén. Pero sabemos que si perseveraron, alcanzaron el galardón que Dios les tiene a todos aquellos que perseveran en la fe. Saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos, a todos los creyentes. Los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Cuando habla de todos los santos, está hablando de que todo el que ha venido a la fe en Jesús el Mesías, de corazón, buscando, entendiendo lo que el Padre nos da a través de Jesús el Mesías, es considerado santo. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha santificado, nos ha consagrado al darnos el don de su Espíritu. Y que no tenemos que esperar a morir y que un Señor diga ya quién es santo y quién no es santo. Amén. Que no necesitamos hacer milagros después de muertos para que se nos declare santos, sino que somos santos desde el momento que creemos, somos consagrados, y si Dios nos ayuda y nos fortalece, pues terminaremos la carrera y alcanzaremos lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a parar allí.